Nuestro siguiente disertante, Máximo Magnoni. Él es ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de La Plata. Desde hace más de 35 años que trabaja en la producción de semilla de papa. También entre los años 1992 y 1995 se dedicó a la producción orgánica de hortalizas. Es la producción de mini tubérculos de papa bajo condiciones controladas de invernadero. Estuvo en México, en Chihuahua, organizando y dirigiendo un laboratorio de propagación in vitro y producción de mini tubérculos para la producción de semilla de papa. Y en el año 2012 comenzó su propio proyecto de producción de mini tubérculos de papa en instalaciones propias próximas a Sierra de los Padres. Allí ha iniciado y desarrollado distintas prácticas ambiente. Le damos la bienvenida a Máximo, quien nos compartirá su experiencia. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bueno, lo mismo que supongo todos los expositores, es un gusto y que me hayan invitado y compartir mi experiencia en estas jornadas de agroecología, ¿no? Bueno, les preparé un pequeño PowerPoint que, bueno, este PowerPoint me ha salido así, digamos, me sale de tantos años de trabajo en la papa y es un poco una introducción a lo que hago y a lo que he visto en tantos años. Lo he titulado, este PowerPoint, lo he titulado como un cultivo y dos mundos, ¿no? ¿Por qué digo dos mundos? Y ahora en la siguiente diapositiva lo podemos ver. En la papa hay dos mundos. Un primer mundo, que yo lo llamo primer mundo, no porque sea más importante, sino porque desde mi punto de vista es el más cuestionado actualmente. En ese primer mundo, la siguiente, Carlos, por favor, así lo vemos. Este primer mundo, que yo lo decía, no es porque sea más importante que el otro, que voy a plantear después, sino porque es el que yo más cuestiono, ¿no? Es el mundo de la papa, en el que se plantea el monocultivo de la papa en grandes superficies, con un alto uso de agroquímicos, una alta mecanización, que por lo tanto implica poca mano de obra, y que está también asociada a una actividad agroindustrial, por decirlo así. Y que otro punto que por ahí no quería, que está ahí, pero que no, que quiero mencionar, que también con variedades de papa específicas para usos específicos. Esta es la característica de este primer mundo, o de este mundo que no es ni más importante, como decía, en el cual la actual pandemia que estamos viviendo, yo creo que más ha cuestionado. Porque este mundo yo a veces lo asocio a, por ejemplo, una persona, un viajero, un viajante en un aeropuerto, en un salón o en un patio de comidas de ese aeropuerto, tomando, no sé, una Coca-Cola y comiendo una papa o un snack de papas, no sé, que vale, no sé, $10, $15, $20, no sé cuánto, pero que este mundo, digamos, con todo lo que significa el movimiento en aviones y esas situaciones, más ha cuestionado. Y por otro lado, siempre en los encuentros de papa y en los encuentros, convenciones, es un segundo mundo, que lo podemos ver en la siguiente diapositiva. A ver si la podemos compartir, por favor.
es un cultivo de la papa que se da en pequeñas superficies, donde, o sea, la papa, como sabemos, su centro de origen es los Andes, peruanos bolivianos. Pero uno puede, digamos, encontrar papas desde el sur de Chile, papas nativas, o sea, América es el centro de origen de las papas, y se encuentran desde América hasta Norteamérica. Pero generalmente, digamos, el centro de origen de la papa, o uno de los centros de origen de la papa, que también se discute, es los Andes peruanos bolivianos. Y uno, en esos encuentros que ha tenido de la papa, ve cómo se cultiva en esos lugares. Son cultivos en pequeñas superficies, donde no se usa prácticamente ningún uso de agroquímicos. Uno ve mucha mano de obra, y que el cultivo es como una actividad de la comunidad, o sea, implica una alta sociabilización del cultivo, donde se practica también autoconsumo y el trueque. Uno ve que alrededor de la papa, la gente organiza, como en Ecuador, por ejemplo, le dicen mingas, se junta la gente, entonces van todos los productores, que son productores de pequeñas superficies, o sea, un cuarto de hectárea, media hectárea, una hectárea, y se trasladan de un campo a otro campo, todos juntos, para realizar las distintas prácticas de cultivo. Por ejemplo, para la preparación del suelo, para moverlo, para hacer la siembra, para aporcarlo, para, cuando llega su momento, para hacer la cosecha. Y de ese alto grado de sociabilización del cultivo, la gente, no sé, nacen las amistades, nacen los matrimonios. Entonces, es como otro mundo que yo veo de la papa, y que siempre me llamó la atención esa, no digo confrontación, porque los dos mundos conviven, y bueno, y como decía en esa charla, en esa presentación, ese saludo Cristian que había hecho, ¿no? En donde es necesario unirse y ver, digamos, los dos mundos. O sea, no es necesario que, si bien son tan diferentes, que, o sea, no es necesario llegar a una confrontación de esos dos mundos. Ahora podemos ver en la siguiente diapositiva un poco algunos ejemplos en esta fotografía quería mostrar de cómo esos dos mundos conviven. Por ejemplo, cuando preparan el cultivo de la papa, Carlos, por favor, si seguimos con la próxima diapositiva. Por ejemplo, alrededor por ejemplo, ahí están eligiendo la papa, y bueno, uno ve cómo la gente se trabaja, y ahí me imagino lo que deben ser los temas que conversan, me imagino las cosas que la gente comparte, se deben resolver, qué sé yo, enfermedades, no sé, un montón de cosas a raíz de ese compartir. Y por otro lado, en la diapositiva que está al lado, vemos una máquina que está seleccionando también papa, pero bueno, evidentemente una mecanización que lejos está de toda esa sociabilización que vemos en la diapositiva de nuestra izquierda. Y en la siguiente diapositiva también podemos ver, por ejemplo, la cosecha de la papa. En esa diapositiva, Carlos, la siguiente, por favor, así lo pueden ver todos y compartirlo. Podemos ver cómo en un pequeño espacio está la gente cosechando la papa, como se ve ahí en la imagen de la izquierda, y en la imagen de la derecha se puede ver un tractor con una máquina, con un gran tractor, con gran potencia, con poca gente, y cosechando, digamos, una superficie extensa de papa. Entonces, a raíz de todo esto, esta pequeña introducción que quería hacer de estos dos mundos de papa, yo, digamos, de alguna manera, mi actividad, por así decirlo, después de 30, de 35 años, está más asociada, por así decirlo, digamos, a ese mundo primero que yo planteaba de los agronegocios. O sea, mi actividad es, podemos ver, Carlos, la siguiente diapositiva, es la producción de semillas de papa.
esta actividad es esencial para la producción de papa. Hasta el año 1984 Argentina dependía de la importación de semilla de papa. O sea, el negocio de la semilla de papa está, digamos, monopolizado en el mundo por dos grandes productores de semillas desde hace más de 50 años, que son Canadá y Holanda. Y Argentina dependía, como dependen actualmente otros países, de la producción de semillas. Desde el año 1985, que prácticamente es desde que yo me inicié con la papa, el país produce su propia semilla a partir de mini tubérculos. Mi actividad, como les decía, desde hace más de 30 años. Ahí vamos a ver en la siguiente diapositiva de qué se trata. Ahí podemos ver en la foto del centro la producción de mini tubérculos que se producen en invernaderos. Esto es lo que yo hago. Estas fotos que ustedes pueden ver son de mis propios invernaderos. Ahí pueden ver canteros de papa, canteros con plantas de papa. Y el objetivo es producir los mini tubérculos. Estos pequeños mini tubérculos es la primera semilla que se utiliza para llevar al campo para la producción de la semilla, que luego de 2 años de multiplicación en el campo, son las que producen los cultivos de consumo, que es la que nosotros podemos ver en las verdulerías. Las plantas, que ustedes pueden ver en la foto, provienen de laboratorios. Carlos, podemos ver la siguiente. Este es el laboratorio que poseo. Ahí hacemos plantas por el sistema de propagación autotrófica, en bandejas, como se ven ahí. Estas son las plantas que nosotros llevamos al invernadero. O sea, la papa tiene la siguiente característica. ¿Por qué se hace todo esto? O sea, yo tengo una papa, esa papa que ustedes tienen en su cocina, que se brota, ustedes vieron que se brota. Podrían agarrar la papa, sembrarla en el campo, les da una planta. Esa planta le da 10 papas. Ustedes se podrían guardar una y comerse 9. Al año siguiente, hacer lo mismo. Sembrar esa papa, que dé una planta, guardarse una y comerse 9. Bueno, este proceso no se puede reiterar indefinidamente porque las papas que cultivamos en el campo se cargan de enfermedades. Entonces, cuando yo vuelvo a sembrar esa papa al otro año que me genera una planta, lo que va a pasar es que esa planta no prospere o que me produzca 2 papas o 3 papas o ninguna papa, se muera por esas enfermedades que yo les digo que van adquiriendo la papa en su cultivo. Entonces, esta tecnología que yo hago justamente se hace para esa primer papa originaria esté sana y tenga un potencial de rendimiento pleno para, digamos, que sea rentable y que no sea un mal negocio plantar esas papas. Por eso es que se hace esto. ¿Se entiende? Bueno, en la siguiente diapositiva podemos ver el interior de mi invernadero. Ahí vemos a la gente trabajando y estamos trasplantando las pequeñas plántulas que les mostraba en la diapositiva anterior. Y bueno, ahí las disponemos. Como pueden ver, hay canteros. En ese cantero nosotros manejamos un sustrato que, bueno, podemos ver la diapositiva siguiente. Ese sustrato es un compost que se hace a partir de la cama de champiñones. La cama de champiñones es un insumo, por así decirlo, un recurso que en la zona de Sierra de los Padres yo puedo conseguir con facilidad, y es lo que me permite, ahí afuera de los invernaderos, compostarlo y producir el sustrato que yo utilizo en la cama en los invernaderos. ¿Por qué utilizo este compost? Ahí también, ahora se los voy a explicar lo del compost. Está bien, Carlos, podemos seguir de todas maneras. Y también, otra de las cosas que pueden ver ustedes es que los invernaderos tienen un sistema de las canaletas, las tenemos de alguna manera dispuestas para recoger el agua de lluvia y poder almacenarla, y con esa misma agua de lluvia
regar adentro de los invernaderos. O sea, todo esto, tanto lo del compost como lo del agua de lluvia, son planteos que a lo largo de estos años, de estos últimos años que yo estoy haciendo esta actividad, me he decidido, hemos decidido llevar adelante para tener prácticas un poco más agroecológicas en lo que es la producción de minitubérculos. O sea, la producción de minitubérculos de por sí no es una producción agroecológica convencionalmente. Pero dentro de lo que a mí atañe, como decía Cristian, o sea, hay que estar dispuestos a innovar. Y bueno, esto que yo estoy haciendo, que es recolectar el agua de lluvia, es una innovación. Y hay gente que ya lo está haciendo, además. Y el hecho de producir el propio compost también responde a una iniciativa o a una innovación agroecológica. O sea, lo que yo estaba viendo era que dentro de mis invernaderos utilizábamos desinfectantes de suelo, tipo, o en la agricultura convencional se hace, tipo bromuro de metilo, metansodio, agrocelonia, o sea, distintos productos. Esos productos, si bien se usan para esterilizar y desinfectar los suelos, también tenía otros problemas que me producían en los canteros, o sea, afectaban a las plantas. O sea, no es tan inocuo el uso de esos productos, aparte del daño que produce para el ambiente y el daño que produce para los operarios y para los que estábamos trabajando ahí dentro del invernadero. Entonces también vimos que producir el propio compost para tener una característica de sustrato que les provea a las plantas de los nutrientes, de las condiciones mejores para un crecimiento que supere de alguna manera a los enemigos, a las plagas, a las enfermedades, es un poco la idea que, digamos, que nos llevó a hacer este manejo de producción de nuestro sustrato. Y bueno, y el hecho de la recolección del agua de lluvia también es un efecto, es muy importante dentro del invernadero, porque el sustrato que nosotros utilizamos adentro del invernadero, cuando yo estoy regando con agua de pozo, le proveo al agua, al sustrato de sales, o sea, voy salinizando ese sustrato. El hecho de usar el agua de lluvia, que es un agua natural, me permite que ese sustrato que yo tengo adentro, poder utilizarlo más tiempo, porque de alguna manera no lo estoy salinizando con el agua de las perforaciones. Aparte de, bueno, que es también un ahorro de energía, por así decirlo. Y podemos pasar a la siguiente, Carlos. Entonces, para hacer no sé si para ir cerrando y redondeando mi presentación, era eso. O sea, producimos nuestro propio sustrato para tener un sustrato sano que implica tener plantas sanas. Regamos en un 60 hasta un 100% con agua de lluvia almacenada. Todo depende, digamos, de la capacidad que tengo de almacenamiento y de cómo se dan las lluvias a lo largo del ciclo de cultivo. Otra cosa que hacemos es monitoreamos intensamente las plagas y las enfermedades. Porque no digo que no seguimos utilizando algunos productos químicos dentro de la banda verde de agroquímicos para el control de vectores, pero nos tratamos de manejar con un intensivo monitoreo de las plagas, antes de resolver o de decidir la aplicación o no de esos productos. Evidentemente estamos, o sea, hemos disminuido muchísimo el uso de agroquímicos. Bueno, ¿hacia dónde vamos? Estamos tratando de estandarizar el proceso de solarización para desinfectar y para tener mejor ese suelo, o sea, ese compost, como ustedes vean que estamos produciendo, tener el suficiente tiempo, la suficiente, digamos, optimización para el proceso de compostaje, de forma de ir acumulando y tener el sustrato en tiempo y forma. Porque bueno, en todo este cambio que hemos hecho, muchas veces necesitábamos sembrar y todavía los tiempos no nos daban. Bueno, estamos tratando de optimizar el proceso de compostaje y el proceso de solarización para ir almacenando y teniendo en tiempo y forma el sustrato que necesitamos. Bueno, otra de las cosas que tiene este sistema de producción es la dependencia de la energía
convencional, o sea, la energía eléctrica de red y todo eso. Estamos en un planteo y estamos en un plan de implementar energías renovables para ir reemplazando este sistema. Porque evidentemente nos mueve también o tenemos esa motivación. También mejorar las condiciones físicas del invernadero para evitar la entrada de vectores, que eso también va a implicar también un menor uso de agroquímicos, y también utilización de trampas de color. O sea, nosotros tenemos algunas trampas de color normalmente, como para detectar en ese monitoreo si están entrando pulgones, trips, o alguna situación que se plantea dentro del invernadero. Bueno, la idea es, de alguna manera, o sea, poner más trampas y que ya no sea algo cualitativo, sino sea cuantitativo en el control de esos vectores. Y bueno, así llegando a una conclusión, quería decir que la agricultura convencional ha caído en la simpleza de producción con recetas repetidas y limitadas, donde el hombre desde una oficina y con una computadora pretende ordenar la producción. Y desde el otro lado tenemos la producción agroecológica, que es darnos cuenta que somos parte de la naturaleza, y no que utilizamos la naturaleza para nuestro beneficio. Y en consecuencia, podemos, como ser parte, interpretar los procesos productivos, las sinergias que se dan, los antagonismos, las condiciones favorables, las condiciones adversas por otro lado, los cultivos asociados, clima, para poder acompañar esta producción. Y llegar, como para hacer un cierre, a mi última diapositiva, a que, en mi opinión, hay que estar y caminar mucho el campo para observar e interpretar. Y para eso hay que andar despacio. Esta idea, si no es tal cual, es algo que escuché en alguna de las charlas de Eduardo Cerdá, y que de alguna manera también se vio en las dos primeras, o en lo que venimos conversando en esta primera presentación. Yo creo que hay que estar en el campo, hay que caminarlo, hay que recorrerlo, hay que darse tiempo para que, digamos, uno pueda enfrentarse o ver los problemas y tomar decisiones más armónicas. Así que bueno, esa es mi presentación y bueno, les agradezco. Muchísimas gracias, Máximo, por esta presentación. La verdad que es muy interesante todo este proceso de transición que están haciendo. Que han hecho, creo que a medida que fuiste avanzando en la presentación, las has ido respondiendo vos mismo con la presentación, pero bueno, alguna otra que están acá escritas, preguntan si usás otros insumos naturales como bioestimulantes o bioles, preguntan. Bueno, justamente, un poco creo que lo quise, o sea, responder. O sea, yo veo que cuando voy a una agronomía a comprar productos, me dicen, bueno, acá tenés este polifenol, tenés este bioestimulante, tenés ¿cómo es que se llama? Aminoácidos naturales, no sé, un montón de productos que te están ofreciendo, digamos, en forma, no sé si o sea, procesada, sintetizada, o como sea, envasada. Entonces, yo lo que digo, si yo tengo un buen sustrato, un buen suelo, por así decirlo, que tenga un equilibrio, tenga las condiciones físicas y químicas adecuadas, todo eso, no sé si lo voy a evitar, pero voy a disminuir muchísimo. Entonces, es a lo que, digamos, es lo que a mí me motiva lo que estoy haciendo. O sea, los uso, los he usado y seguro que en algún momento los usaré. Pero lo que hoy estoy tratando de hacer justamente es proveer a la planta de las mejores condiciones para que todo eso que me dan envasado, para que yo lo aplique, lo tenga la planta naturalmente por ese proceso que se está dando naturalmente. Bueno, bien, te agradecemos mucho. Y la última pregunta. Bueno. Hacemos una última preguntita breve y ya.
No te la escuché, Ana, ¿me la podés repetir? Se cortó un poquito. Sí, perdón. ¿Cuáles son, en tu opinión, las claves para lograr un cultivo orgánico de papa? Sí, ¿cuáles son las claves? Y mira, hay muchas claves, ¿no? Pero una de las cosas, yo creo, que buscar un clima y un clima, por ejemplo, cuando yo tuve esta experiencia de cultivos orgánicos, que estuve haciendo durante 3 años, una de las cosas que estaba buscando era, por ejemplo, tener variedades más resistentes, o sea, hay variedades que tienen más resistencia a enfermedades. Entonces, o sea, por ejemplo, variedades que son más resistentes a fitóstora, que es un problema grande en la papa. Pero bueno, este es un ejemplo que doy, o sea, el uso de variedades. Pero cuando uno quiere pensar en un cultivo orgánico de papa, es como un conjunto de instrumentos que tiene que tener, en cuenta. Por ejemplo, la edad fisiológica de la semilla y de la papa que está utilizando. La variedad, como estaba diciendo. El lugar en que va a producir la papa. La fecha de siembra. Entonces, esas son cosas fundamentales para lograr, desde el arranque, partir con un buen cultivo orgánico de papa. Pero bueno, hay mucho para conversar, más, creo.